días. Qué gusto poder saludarles, qué gusto poder verles en esta mañana. Realmente es una bendición poder estar juntos una vez más en esta fría mañana. La verdad que está bastante frío, al menos yo he sentido bastante frío hoy. Pero aquí estamos todos juntos, ¿cierto? Y con el calor de la estufa, ¿cierto? El calor humano y por supuesto de la presencia del Señor también que nos da, ¿cierto? Esta gracia, ¿no? Para estar juntos, podemos disfrutarnos este tiempo. Así es que sean bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Vamos a estar, como decía Salvador, entrando al mensaje número 27. Vamos a entrar al mensaje número 27 de nuestra serie Transformando y Renovando Nuestro Entendimiento, de la carta a los Romanos. La cita que vamos a ocuparnos en esta mañana está justamente en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y vamos a considerar desde el versículo 1 al versículo 4. Quisiera, antes de entrar a la palabra, quisiera orar para este tiempo. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos das, Señor, para compartir la palabra, Señor, para compartir la enseñanza. Y quiero pedirte, Señor, que tú puedas traer una unción especial, Señor, para este tiempo. Señor, no queremos solamente quedarnos con el conocimiento de tu palabra, no queremos solamente quedarnos con que entendemos, sino queremos vivir lo que tu palabra, Señor, nos habla. Así que oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo en esta mañana siga transformando y renovando nuestro entendimiento. Muy bien, como decía, hemos llegado hasta el capítulo 8 de la hermosa carta a los Romanos. Una epístola, una carta, como me decía Salvador estos días, una epístola densa, de mucho contenido, de mucha profundidad. Y estamos justamente llegando al centro de la carta, porque la carta tiene 18 capítulos. Y tiene 16 capítulos y estamos en el capítulo 8. Podemos decir también entonces que estamos en el centro de nuestra serie, la serie que ya hemos mencionado, Transformando y Renovando Nuestro Entendimiento. Yo no sé cómo van ustedes, al menos para mí este tiempo de Romanos ha sido de mucha revelación, de cada enseñanza que hemos recibido, que nos ha compartido Salvador o otros hermanos que han compartido, ha sido de mucha sanidad y de entender, ¿cierto?, tantos temas, como decía, profundos de la carta o que Pablo escribe en Romanos. Mientras estudiaba esta porción, estos versículos, meditaba en lo que el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas. Y él menciona al apóstol Pablo y dice que Pablo habla algunos temas muy profundos que son difíciles de entender, dice el apóstol Pedro. Así que si hay algo que usted en esta mañana no entiende o que tal vez yo no le pueda darle a usted una explicación más clara, estemos tranquilos porque aún Pedro le costaba entender lo que Pablo escribía. Hay un comentarista bíblico, Spencer es su nombre, que hizo el siguiente comentario. Él dice: si la Biblia fuera un anillo y la epístola de los Romanos fuera una piedra preciosa de ese anillo, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de la joya. Y es por lo que justamente Pablo está explicando y lo que Pablo está diciendo. Me pareció interesante esto porque no es porque Pablo haya hecho esto a propósito, diciendo este capítulo o esta carta va a ser el centro del evangelio de aquí en adelante, o va a ser lo más precioso del evangelio.
No lo hizo él a propósito. Pablo está escribiendo algo que él mismo está viviendo. Es algo que él mismo está experimentando y que está transformando su entendimiento. Pablo está siendo transformado en su mente. Y hoy solo vamos a considerar los primeros 4 versículos de este capítulo, que sería el comienzo del capítulo, donde aparece esta declaración tan potente, diría yo, que es: ninguna condenación hay. Y yo sé que es algo que ya usted ha escuchado, es algo que ya hemos dicho en otras oportunidades, pero esta declaración es una tan buena noticia que es necesario que nadie, que ninguno de los que estamos aquí hoy en esta mañana y que nadie en todo el mundo se quede sin entenderlo. Quisiera que vayamos al capítulo 8, si tiene ahí su Biblia o su aplicación, por favor, y vamos a leerlos. Vamos a leer estos 4 versículos de corrido y luego vamos a profundizar aún en cada uno de ellos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, el título de nuestro mensaje de hoy es Viviendo en el Espíritu, ya que de esto estará hablando todo el capítulo 8. Y aunque vamos a considerar solamente los 4 primeros versículos, este es el título por el que quisiera tener en esta mañana. El versículo 1 comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la Nueva Traducción Viviente traduce este texto sin la segunda parte, que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo que se lee de la siguiente manera: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Esto solo lo digo porque, como una información general o global, ¿no? Para que si hay alguien que tiene o que ha leído la traducción, la Nueva Traducción Viviente, en la NTV, como es conocida, se va a encontrar con que este texto es más corto y puede decir que tal vez le falta esa parte ahí a su Biblia. Según algunos comentaristas, esta parte fue agregada después por algunos, pudo ser por algunos copistas, pero no aparece en el griego original. Sin embargo, en el capítulo 4, que es el último versículo que hemos leído, ahí aparece esta frase. Y tiene mucho sentido cuando observamos que está hablando acerca, los 4 versículos que hemos leído está hablando acerca del mismo tema. Ahora bien, el término condenación usado por Pablo aquí en el primer versículo viene de una traducción del griego y la palabra es catácrima y tiene el mismo significado de condenación para nosotros en español y se puede definir como sentencia adversa en un veredicto.
es una sentencia adversa o en contra. También puede traducirse como pena. Esta misma palabra, catácrima, deriva del verbo griego también catacrino. Y catacrino se define como condenado, juzgar contra, es decir, sentencia. También puede traducirse como acusar, condenar o declarar. Por lo tanto, podemos interpretar lo que Pablo está diciendo es que no hay ninguna acusación en contra. No hay ninguna pena ni sentencia que pese sobre mí, sobre ti, sobre nosotros. ¿Y esto a partir de cuándo? ¿Desde cuándo se quita esta condena? ¿A partir de cuándo se saca esta sentencia? ¿Recuerdan cómo terminó el capítulo 7 el domingo pasado? Josías nos estuvo compartiendo. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está refiriéndose en primera persona, miserable de mí, para identificarse él también, él mismo, a la condición del hombre, que si bien el hombre es un hombre que ha creído, es un hombre que ha sido regenerado por la fe en Jesucristo, pero sigue llevando este cuerpo de muerte. Por eso añade enseguida y dice, gracias doy a Dios gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Eso nos quedó muy claro el domingo pasado. Josías nos explicó muy bien eso. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es solamente a través de Él. Y esta es la buena noticia. Este es el evangelio que Pablo está anunciando. Gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo es la buena noticia. Y cuando mencionamos esto, o cuando menciono esto, no puedo dejar de pensar mientras estudiaba esta porción en lo que en los grupos pequeños hemos estado estudiando algunas semanas atrás. Lo que escribe Juan en el capítulo 3, versículos 17 y 19, en esa conversación que tiene con Nicodemo. Veamos qué dice Juan 3. San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora bien, ¿desde cuándo entonces comienza esta libertad? ¿Desde cuándo salimos de esta condenación? Desde la conversión, desde el nuevo nacimiento, desde cuando fuimos salvos, desde cuando creímos. Ahí comienza nuestra vida nueva, ahí comienza nuestra vida en libertad, sin condenación, sin culpa, sin sentencia sobre nosotros. Y esto es lo que significa estar en Cristo. Y para que quede más claro aún, se añade esta parte, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso,
cuando lleguemos al versículo 4. Por ahora quiero que entendamos que no hay ninguna sentencia pendiente en nuestra contra. No hay ninguna culpa, no hay ninguna condenación sobre nosotros. ¿Y sabe usted por qué? Porque toda la culpa, toda la condenación la puso sobre su propio Hijo. Dios la puso sobre su Hijo en la cruz. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se da esta dinámica de libertad en Cristo? Veamos el versículo siguiente, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la versión NTV dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Digámoslo esto mismo en palabras más simples. Este espíritu de vida, o este espíritu que nos da vida, es el Espíritu Santo. Es el único que puede dar vida. Es el Espíritu que resucitó a Jesucristo. Como dice el versículo 11, en el mismo capítulo 8, más adelante dice el versículo 11, dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta ley del Espíritu que menciona aquí el apóstol no solo quiere decir una ley como un principio, sino también como la autoridad que ejerce el Espíritu. No es una ley que condena, no es una ley que resulta o que trae como resultado muerte, sino es una ley que da vida. Es el Espíritu de vida. Quiere decir que es el Espíritu Santo. Trae vida porque el Espíritu Santo es vida. La expresión en Cristo Jesús que menciona el versículo 2 da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido a Cristo Jesús. Son uno, el Espíritu Santo y Jesús son uno. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora lo que Pablo está diciendo es que este espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo dice también, lo dice en primera persona. Y esto quiere decir que es algo que él lo está experimentando. Por lo tanto, aquí ley no se refiere a la ley de Moisés, sino se refiere a la ley de pecado que está en sus miembros. Es esta ley que aunque quiere hacer lo bueno, termina haciendo lo malo, como lo veíamos en el capítulo anterior, en los versículos finales, versículos 23, 24, 25. Queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo que no quiere hacer. ¿Quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? Y amados, es que solo por medio del Espíritu Santo podemos lograrlo. No hay otra forma. No sacamos nada con querer zafarnos de este cuerpo de pecado. No sacamos nada con seguir intentando o seguir intentándolo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia justicia. Dios le dijo a Israel por medio del profeta Isaías,
Si usted va al profeta Isaías en el capítulo 62, versículos 5 y 6, allí dice que todas sus justicias, las justicias que ellos hacían, eran como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que el hombre pueda hacer, todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza, a Dios le repugna. Es trapo de inmundicia, le da asco nuestra justicia, no sirve para Dios. Leamos nuevamente el texto, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aparece aquí una nueva ley. Esta ley que sí puede contra la ley del pecado que mora en mí. Dice que esta ley sí nos ha librado. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. ¿Y qué hay entonces de la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? El domingo también Josías nos habló bastante con respecto a esto. Y explicó muy bien, ¿cierto?, lo que todos nosotros vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo entonces puedo ser libre de la muerte? Por medio del Espíritu Santo. Pablo hablará más adelante, en el mismo capítulo 8, más adelante Pablo hablará con respecto a esto. Porque Jesús derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Eso lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14. Jesús derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Vamos al versículo 3. Pasemos al versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es un poco enredado ese versículo, ¿no? Pero si lo leemos en la versión o en la Nueva Traducción Viviente, es un poco más amplio y nos explica un poco mejor. Para entenderlo mejor lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró al fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Qué era lo que era imposible para la ley? La ley no podía salvarnos. Era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. No podía la ley hacernos justos. Y no era porque la ley fuese mala o la ley tuviera una falla en sí misma. La culpa la tenía el hombre, la culpa la tenemos nosotros. La culpa la tenía el hombre y además el pecado que habita en el hombre. La ley era débil, no porque fuera mala. No es que la ley que Dios le dio a Moisés no podía o fuese insuficiente. Es por el pecado, es por nuestra naturaleza que somos débiles. Por eso Pablo dice en el versículo 18, en el mismo capítulo, en el capítulo 18 del capítulo 7, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o en mi débil condición humana, no mora el bien. Así que Dios llevó adelante su plan para hacer lo que la ley no podía hacer. ¿Y cuál fue este plan? ¿Cuál fue el plan que Dios llevó adelante? Envió a su propio Hijo en un cuerpo
como el cuerpo, como en mi cuerpo, como el cuerpo que usted tiene, en un cuerpo de carne de pecado, un cuerpo de naturaleza humana. Y en ese cuerpo de carne y de sangre condenó al pecado. Por eso es que ahora ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ya no hay condenación. Dios, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, es decir, como sustituto, condenó al pecado. Lo condenó en su propia carne, declarando así el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. ¡Qué tremendo! Ahora, el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. Lo que nadie más pudo hacer, el Espíritu Santo puede producir una vida santa. Y esto es tremendo porque puede producir una vida santa aún en esa naturaleza humana y débil y pecaminosa que tenemos. ¿Cómo es esto? Quiero que me acompañen, por favor, ahí con sus Biblias y vamos a la carta, o a la carta que se escribe a los Hebreos. Acompáñenme, por favor, ahí a Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer estos versículos. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice, así que por cuanto los hijos, es decir, hijos que nacen, ¿cierto? Nosotros, las personas, los seres humanos. Así que como los hijos participaron de carne y sangre, Él también, es decir, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a mí y a ti, a nosotros, descendientes de Abraham, por la fe. Por lo cual, el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También el capítulo 7, versículo 26 de la misma carta a los Hebreos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow, qué tremendo! Ese es el Evangelio. Y así llegamos al versículo 4, donde dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es esta justicia de la ley? ¿Qué se debe que debemos cumplir o que se debe cumplir en nosotros? Es que el Espíritu Santo produce una vida de obediencia. Antes, la ley lo demandaba. La ley pedía que fuésemos santos. Pero no lo podíamos lograr. La ley misma no lo podía lograr. Pero ahora el Espíritu Santo provee el poder para lograrlo. Pero aquí hay algo. La decisión es nuestra. La decisión es mía y suya. Nuestra. Y la pregunta es, ¿andamos conforme a la carne o andamos conforme al Espíritu? ¿Para quién estamos proveyendo? ¿Proveyendo para la carne o proveyendo para el Espíritu? Y con esto quisiera ya cerrar y ir terminando.
Quisiera que pudiesen acompañarme ya a la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 23. Si tienen su Biblia, ahí pueden abrir su aplicación. Gálatas 5, 16 al 23. Pablo le da a los Gálatas una lista de las obras de la carne y les muestra también el fruto de vivir en el Espíritu. Tiene un título ese párrafo y dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice el versículo 16: digo pues, me siguen la lectura, ¿cierto? Gálatas 5, del 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¡Wow! ¡Qué lista más larga! Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y sigue. Y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, dice el versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Andar en la carne o andar en el Espíritu. Es mi decisión, es tu decisión, y quiero invitarte en esta mañana, si quieres ponerte de pie o si quieres permanecer sentado, no importa. Pero quiero invitarte a que puedas hacer ahí tu propia oración. Puedes decirle tú ahí al Señor con tus palabras: ¿bajo qué ley te estás moviendo? ¿Estás bajo la ley de la carne o estás bajo la ley del Espíritu? ¿Estás dando más lugar a las obras de la carne o le estás dando lugar a las obras del Espíritu de vida? Papá, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, tan poderosa, Señor, tan fuerte a la vez, Señor, que nos deja, a mí me deja, Señor, desafiado. Señor, y quiero en esta mañana pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, siga redarguyendo, siga hablando, siga trabajando en nosotros. Queremos, Señor, ser como tú. Queremos, Señor, caminar como tú eres. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. No queremos, Señor, una vida de fracaso, una vida, Señor, de pecado. Queremos, Señor, salir del pecado. Queremos dejar el pecado. Queremos dejar la vida vieja. Y queremos, Señor, andar en novedad de vida. Pero no podemos solos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude. Y queremos decirte: Espíritu Santo, te necesitamos. Yo necesito de ese poder de vida. Yo necesito, Señor,
de tu Espíritu Santo para que haya vida en mí. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Sigue obrando, Señor. Sigue redarguyéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.